En este video te voy a enseñar cómo integrar tu poderoso chatbot de Dialogflow CX con Facebook Messenger. Así tendrás tu chatbot con inteligencia artificial funcionando en tu página de Facebook. Vamos a ver paso a paso cómo puedo hacer esta nueva integración de Dialogflow CX. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Romero y soy desarrollador de chatbot profesionales. Ok, en primer lugar tenemos que tener claro algunos aspectos generales para poder hacer esta integración. Primero debes tener un agente de Dialogflow CX. Segundo, tienes que tener una fanpage de Facebook. Y en tercer lugar, tienes que tener una cuenta de Facebook Developer. Si no sabes cómo hacer un chatbot con Dialogflow CX, no te preocupes, que tengo una serie de videos en mi canal. Y aquí te enseño cómo hacer chatbot desde cero con Dialogflow CX. Si te quedaste al final del video, verás a tu chatbot funcionando en Messenger, ¿ok? Entonces vamos a mi computadora. Por cierto, suscríbete a mi canal de YouTube para que te notifique cuando suba nuevos videos acerca de cosas nuevas sobre chatbot, ¿ok? Así que empezamos. Ok, entonces ya estamos en mi computadora. Aquí estamos en Dialogflow CX, donde aquí yo tengo un agente de ejemplo. Este ejemplo es bastante sencillo y básico. Simplemente lo que está indicándome es el momento que le doy hola, me indica un saludo, ¿ya? Entonces aquí es donde tengo la intención y le estoy acá dando la respuesta que diga bienvenido, por ejemplo. Me voy a inventar, ¿ya? Le voy a poner aquí cualquier cosa. Le grabo, por ejemplo, hola, me dice bienvenido a Dialogflow CX. Entonces una vez que ya tengan el agente listo y funcionando, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a Facebook y en Facebook nos creamos una fanpage cualquiera, como esta, por ejemplo. Yo me creé esta de ejemplo en este momento. Una vez que ya está creado ahí, luego lo que tenemos que hacer es ingresar a Facebook Developers. Si no tienen una cuenta, aquí se crean una cuenta. Bueno, yo ingreso aquí donde tengo las aplicaciones en una de mis cuentas. Y por ejemplo, aquí ponen crear una aplicación. Para poder integrar Dialogflow CX con Facebook necesitamos se hace la conexión mediante una app. Entonces aquí creamos en Facebook Developers una aplicación. Una vez que ya tienen creado una aplicación, entonces esto lo que le va a permitir, aquí es donde vamos a configurar la integración. Ok, entonces por ejemplo aquí tenemos ya la cuenta, vamos a los productos. Y en los productos lo que tenemos que hacer es añadirle un producto que es Messenger. Ya, le añadimos el producto Messenger, yo ya le tengo aquí agregado. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer aquí es en Facebook Developer, en la aplicación que tenemos creada, vamos a la configuración, vamos aquí donde dice configuración básica y aquí necesitamos tener esta clave secreta de la app. El momento que le ponemos mostrar, por ejemplo, aquí nos sale este número de la clave que es de este ejemplo. Para la integración necesitamos tres cosas básicamente. Esta clave de la app. Entonces vamos aquí en la administración del Dialogflow CX, vamos a las integraciones. Aquí hay una nueva integración en la que era Dialogflow Messenger, que es para web, Line, y ahora hay esta que es de Facebook Messenger. Aquí en Facebook Messenger le ponemos la integración y aquí necesitamos algunos datos. Por ejemplo, aquí le voy a poner aquí donde dice App Secret, le pongo el código que copié de lo que copié aquí, el código secreto. De ahí vamos acá donde dice Messenger, vamos a la configuración. Vamos en la parte de acá abajo y aquí le agregamos la página. Aquí nos va a salir las páginas que nosotros tengamos creadas. Aquí le seleccionamos la página que le vamos a agregar a esta aplicación y le ponemos listo. Ahí se está vinculando a esta aplicación esa página. Y aquí le ponemos generar un token. Este token lo que hace es un número de identificación que hay que tenerle seguro para que no comparta.
Bueno, este como es un ejemplo no hay ningún problema, igual yo ya le borro. Entonces una vez que ya está aquí copiado el token, simplemente venimos acá a Dialogflow y aquí le pegamos el token. Entonces aquí tenemos la aplicación, la llave secreta, la aplicación, y aquí le ponemos un nombre para la autentificación. Yo me voy a inventar cualquiera. Aquí le decimos que se habilite cuando ponemos el botón de inicio y le ponemos Start. Aquí Dialogflow CX nos indica que ya está integrado y nos da un webhook, una URL. Esta URL le copiamos, vamos acá donde está Facebook Developer y aquí donde dice webhook le ponemos a editar y aquí le pegamos, y en la parte de token le ponemos la identificación que le pusimos en Dialogflow. Le ponemos verificar y guardar. Ya. Aquí en la parte de aquí es donde le damos los permisos que nomás vamos a utilizar en esa página de Facebook. Aquí tenemos, le podemos seleccionar los mensajes y el postback. Y por si acaso este de las opciones. Una vez que están los tres seleccionados, eso es todo. Ok, ya aquí tenemos el webhook, el token, la clave. Acá tenemos ya puesto la información. Ok, le ponemos done y ahora simplemente vamos a nuestra página. En la página le vamos a agregar un botón para enviar mensajes. Le quitamos esto de aquí, le ponemos guardar. Ahí se agregó el botón. Y ahora le vamos a probar el botón. Entonces le ponemos, por ejemplo, aquí hola. Dice bienvenido a Dialogflow CX, que es lo que hicimos acá. Entonces si ahora vamos acá a Dialogflow CX y aquí por ejemplo yo le cambio y le digo bienvenido a Dialogflow CX, integración con Facebook, y le grabo. Aquí me indica bienvenido a Dialogflow integración con Dialogflow CX. Si yo vengo acá en el Messenger, en el Facebook, le pongo hola, bienvenido a Dialogflow CX de integración con Facebook. Ok, entonces para recapitular lo que hicimos fue lo siguiente. Ok, entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Ok, entonces por ejemplo aquí tenemos Google y aquí tenemos Facebook. En Google tenemos lo que es Dialogflow y en Facebook tenemos la app. En Dialogflow creamos el agente y en Facebook creamos la fanpage. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que se integren entre estas dos, entre el agente de Dialogflow CX con nuestra fanpage. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esa integración? Lo que hicimos fue que básicamente en nuestra fanpage, en la aplicación, nosotros tenemos aquí la clave secreta de la aplicación y generamos un token. Este token lo que hicimos fue ponerle y la clave en el agente de Dialogflow con el token. Aquí a su vez en Dialogflow lo que hicimos fue ponerle un código de verificación y nos generó automáticamente un webhook. Ok, entonces este webhook lo que hace básicamente es lo que hizo Dialogflow es en algún lado de la nube. Aquí nos creó una URL que es la que nos permite la conexión. Entonces ahora lo que nosotros hicimos en nuestra fanpage de Facebook
lo que hicimos fue ponerle el webhook que nos generó Dialogflow, que es la URL, y le pusimos también el código para la autentificación. Entonces, de esta manera, ahora ya quedó listo. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros cogemos y generamos la fanpage, perdón, de la aplicación, la clave secreta, le pusimos en Dialogflow. El token le pusimos en Dialogflow. Y ahora, este código que hicimos de Dialogflow, le pusimos aquí en Facebook y también el token, el código. Entonces, de esta manera, lo que nos hizo Dialogflow es conectarnos, darnos un webhook con una URL. Entonces, de esta manera es como funciona, que el momento, por ejemplo, que supongamos que aquí está una persona, ¿ya? Y esta persona va a nuestra fanpage y digita hola, Facebook, mediante todas estas autentificaciones, se conecta con el webhook al URL. El URL se conecta a nuestro agente. En nuestro agente resuelve todo lo que tiene que resolver y devuelve todo lo que tiene que devolver, y de ahí automáticamente lo que hace es, mediante el webhook, que son llamadas de eventos, se comunica y le envía otra vez a la fanpage, y de esta manera le devuelve el mensaje al usuario. Ok, y así es como funciona esta integración de Dialogflow CX con Facebook y Messenger. Ok, si llegaste a este punto del video, suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo conmigo cosas nuevas acerca de los chatbots y cada vez tengas chatbots mucho más poderosos. Así que espero te haya gustado el video. Dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Cuídate, que estés bien. Chao.